Ahora sí. Muy bien. Entonces, el primer límite se hace de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es hacer un cambio de variable. Vamos a hacer que x sea rho seno de teta y que y sea rho coseno de teta. Como sabemos, este es un cambio de variable a variables polares, y al hacer este cambio a variables polares, lo que hacemos es que, como estamos tendiendo al 0,0, este límite lo podemos reescribir como el límite de ρ cuando tiende a 0, y ahora es un límite más sencillo de calcular. ¿De qué cosa? De ρ cuadrado seno cuadrado de teta, rho cuadrado coseno cuadrado de teta sobre rho cuadrado coseno, no, seno, bueno, quedó un poco lo mismo, pero aquí corresponde seno de teta más rho cuadrado coseno de teta, o sea, esto es el seno y el coseno más cuadrado. Como sabemos por identidad trigonométrica, ¿cierto? Aquí factorizaríamos por rho cuadrado y nos quedaría rho cuadrado, factor de seno cuadrado, o sea, sí, de seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, o lo que es el mismo 1, es decir, aquí arriba nos quedaría rho a la cuarta seno de teta coseno, me quedó horrible el coseno, coseno de teta elevado al cuadrado, y todo esto sobre rho cuadrado, factor de seno de teta al cuadrado más coseno cuadrado de teta. Sabemos que esto de aquí es 1, ¿cierto? Por identidad trigonométrica, la pitagórica. Y esto de aquí se va a simplificar con esto, y al final esto nos va a quedar como el límite de rho cuando tiende a 0. ¿De qué cosa? De rho al cuadrado, y toda esta cuestión de aquí la voy a llamar u, porque me da flojera escribirla, u al cuadrado sobre, bueno, 1, porque lo simplificamos. Y como rho tiende a 0, esto de aquí nos va a dar 0. ¿Ok? Entonces por eso este de aquí nos daba 0. ¿Alguna duda, alguna consulta? Ese estaba facilito, ¿cierto? Perfecto, muy bien. El que sigue, este de acá. Lo que vamos a hacer es primero arreglar este límite un poco, y vamos a escribirlo como el límite de x, y cuando tiende a 0,0. ¿De qué cosa? De x seno de xy sobre xy. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de multiplicar arriba y abajo por x. Y ahora, luego de esto, lo que vamos a hacer es hacer un cambio de variable. Vamos a tomar u igual a xy, y notemos que el límite de x, y cuando tienden a 0,0 de xy es igual a 0, ¿ya? Por lo tanto, u tiende a 0. Y aquí vamos a separar esto. Recordemos que por álgebra de límites, el producto de límites, o sea, por álgebra de límites tenemos que el límite de A cuando tiende a P, más bien de A de X, que el límite de X cuando tiende a P de F de X, G de X es igual al producto de los límites, es decir, el límite de X cuando tiende a P de F de X por el límite de X cuando tiende a P de G de X. Recordemos que esto es verdadero si y solo si estos límites existen. Tanto este existe como este existe. Si estos dos límites existen, entonces podemos separar los límites y nos va a dar el producto y tal. Ya, entonces aquí lo que vamos a hacer, voy a borrar un poco, recordemos el cambio de variable que hice, y vamos a analizar los límites por separado. ¿Cuáles límites por separado? Vamos a analizar el límite de u cuando tiende a 0,
¿de qué cosa? Recordemos que u era igual a xy. Entonces vamos a iniciar el límite de u cuando tiende a 0, de seno de u sobre u, esa va a ser nuestra primera función, y el límite de x cuando tiende a 0 de simplemente x, ¿ya? Y estas dos funciones de aquí, evidentemente, esta aquí va a ser nuestra f, ¿cierto? Y esta de acá va a ser nuestra g, y esta es una g de u, pero al final va a dar lo mismo esto de aquí da lo mismo al final, simplemente son dos límites, productos. Vamos a ver que existen, y si existen podemos hacer la separación, ¿ok? Evidentemente este límite de aquí es un límite conocido, sabemos cómo calcularlo, y si no, aplicamos L'Hopital, la regla de L'Hopital, ¿cierto? Eh, bueno, recordemos L'Hopital, ¿ya? A priori no lo podríamos calcular, porque seno de u, o sea, seno de 0 es 0, y cuando tiende a 0, 0, entonces tenemos 0 sobre 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos un 0 sobre 0? Aplicamos regla de L'Hopital. ¿Cuál es la regla de L'Hopital? La regla de L'Hopital es, eh, sí, es 1, exactamente. Sí, les voy a mostrar por regla de L'Hopital y después les voy a mostrar por qué esto da 1. A esto de aquí, entonces, como iba diciendo, aplicamos regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital consiste en derivar la función de arriba, derivar la función de abajo y evaluar el mismo límite. La derivada de la función seno es coseno, ¿ya? Vamos a aplicar L L'Hopital, creo que así se escribe, L L'Hopital, y entonces nos va a quedar el límite de u cuando tiende a 0, ¿cierto? De coseno de u sobre la derivada de u respecto a u es 1. Y el coseno de u, el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, aquí nos queda 1 sobre 1, esto es 1, como bien dice Jorge. Ahora, ¿por qué esto es 1? Porque esto es 1, porque esta es otra función, pero es equivalente por regla de L'Hopital, ¿ya? El resultado del límite de esto es el mismo del límite de esto, por regla de L'Hopital. ¿Por qué esto es así? Bueno, esto es así porque, como sabemos, la función seno de x se comporta como x cuando, aquí dice cuando, x es pequeño. Esto se escribe así como x es menor que epsilon, por decirlo así. Cuando x es pequeño, cuando x es menor que epsilon. O sea, para los x pequeños, muy pequeñitos, cercanos a cero, la función seno de x se comporta simplemente como la función x, ¿ya? Esto se puede entender gracias al, ¿cómo se llama esto? Teorema de... Ahí está, serie de Taylor, eso era, sí. Sabemos que por serie de Taylor, ¿cierto? La primera, la expansión de Taylor, la primera como expansión de Taylor de esta serie es un X simplemente, ¿ya? Esa es la primera expansión, y esa expansión es válida para X muy cercano al origen, pequeñito prácticamente. Entonces, por eso decimos que la función seno de X se comporta como X cerca del origen. Y por lo tanto, como nos estamos acercando al origen, como estamos viendo qué ocurre cerca del origen, ¿cierto? Eso es básicamente lo que intuitivamente ocurre en el límite. Este límite de acá es equivalente, ¿cierto?, a evaluar el límite de, bueno, en este caso u, cuando tiende a 0 de u sobre u. Y por eso esto nos da 1. ¿Ok? Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué era lo que teníamos? Teníamos que el límite de u cuando tiende a 0 de seno de u sobre u es igual a 1, y tenemos que el límite de x cuando tiende a 0 de x evidentemente es igual a 0. Por lo tanto, ahora hacemos el producto entre estos dos límites, llamemos a este límite 1, llamemos a este límite 2, ¿cierto? Y sabemos que el límite 1 por el límite 2 es igual a 0 por 1, o lo que es lo mismo 0. Es decir, este límite de acá es igual a 0. ¿Ok? ¿Se entendió?
¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ya, perfecto, muy bien. Recuerden que esta es una sesión de dudas, ¿ah? Yo estoy avanzando relativamente rápido con los ejercicios para abrir las dudas, entonces también se me puede preguntar por los ejercicios que estamos realizando ahora, justamente porque es lo que más o menos va a entrar en su control. Siguiente ejercicio. Dada la función que tenemos acá, determinar si es continua en todo su dominio y de ser posible reparar su discontinuidad. Vamos a ver si es continua. Evidentemente, fuera del 0,0 no hay ningún problema. Donde está el problema estaría en el 0,0. Vamos a ver qué tal. Vamos a calcular el límite de x, y cuando tiende a 0,0 de la función f de x, y. Ah, Debería ser divergente, ¿no? Porque abajo un polinomio grado mayor. exactamente sí. Sí, esa es la argumentación suficiente. ¿Ya? Pueden ocupar en el control, si es que les piden como una argumentación aún mayor, simplemente pueden ocupar regla de los caminos y, por ejemplo, trabajar un poco el límite, ¿cierto? Y al final hacer un cambio de variable y decir que x es igual a, sí, bueno, x es igual a mi, así, tal cual, y ven que por esa familia de rectas no van a llegar a ningún lado, van a tener una familia de límites diferentes, es decir, va a ser divergente. Muy bien, entonces no es, no es continua y tampoco es reparable, ¿ya? Así que no es reparable. ¿Por qué? Porque diverge en general. Tenemos diferentes valores para el límite, no es como que podamos arreglar la divergencia. Ahora, nos piden hallar sus derivadas parciales. ¿Ok? Siempre que no estemos en el 0,0, hallar sus derivadas parciales va a ser algo tan simple como derivar esto de acá. Aquí tenemos que derivar ocupando de forma parcial, ¿cierto?, las reglas de derivación. Vamos a hacerlo más bajito. Ok, vamos a partir por la derivada con respecto a x. A ver, aquí tengo el apunte para no estar mirando para arriba y para abajo todo el rato. Ya, claro. Entonces, siempre que si x, y es distinto de 0,0, entonces vamos a tenemos que calcular la derivada. Vamos a derivar primero respecto a x, de f con respecto a x, era una derivada parcial en ese caso, ¿eh? Y esto nos va a quedar como la derivada de lo de arriba, por la segunda sin derivar, esto es con respecto a x, así que nos va a quedar y al cuadrado factor de, y al cuadrado factor de, y al cuadrado factor de x al cuadrado más y a la 4 menos la de abajo por la de arriba sin derivar, es decir, x y al cuadrado, y aquí derivamos con respecto a x, así que simplemente nos va a quedar 2x partido por lo de abajo al cuadrado, es decir, partido por x al cuadrado más y al cuadrado elevado al cuadrado. Y ya, a ver, ¿esto cómo nos queda entonces? Esto nos queda como y al cuadrado, x al cuadrado, más y a la 4 menos 2 veces y al cuadrado, x al cuadrado, partido por lo de acá abajo que lo voy a llamar u para no escribirlo, partido por u al cuadrado, y al final nos va a quedar como y, no, como, sí, y a la cuarta menos x al cuadrado y al cuadrado, porque uno de estos se va a eliminar con uno de estos y nos va a quedar aquí uno. Sí, perfecto. ¿O hice algo mal? A ver, estoy derivando con respecto a x, derivo con respecto a x, esto me derivo con respecto a x, y hago
Aquí deriva con respecto a x, este se elimina, este queda tal cual. ¿No Eh, debería sería la 6? ¿Ah? Y a la 6 debería ser, creo, en vez de a la 4 arriba. Sí, cierto, y a las 6. Sí, aquí sería y a las 6. Gracias, sí. Sí, 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 porque sí, perfecto. Ya, muy bien. Quedémonos con esto porque los vamos a ocupar más adelante. ¿Ya? El resultado final nos va a quedar como nos queda como y a las 6 menos x al cuadrado y al cuadrado sobre ese u que definimos, ¿cierto? Al cuadrado, que no es otra cosa que el denominador. ¿Ya? Esto es para x, y distinto de 0,0. Ahora vamos a ver qué pasa cuando x, y es igual a 0,0. Aquí lo que vamos a hacer es calcular por la definición. Ya la definición es el límite de x cuando tiende a 0. Déjenme ver bien el apunte. Sí, claro, porque estamos... No es x, es h. Siempre me confundo en esto porque, como les dije, nunca ocupo la definición. Df de 0 más h, porque estamos calculando en 0,0, 0 menos f del punto, es decir, f de 0,0, partido todo sobre h. Y esto aquí nos va a dar, vamos viendo cómo nos queda. Aquí lo que tenemos que ocupar es este lado, ya porque estamos calculando el límite de la función cuando tiende a 0,0, ¿cierto? Nos estamos acercando y tal. Ya, entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Esto nos va a quedar 0 más h por 0 al cuadrado menos 0 por 0 al cuadrado sobre, o sea, claro, que es cada uno sobre, así que todo sobre 0 más h elevado al cuadrado más, aquí nos queda 0 al cuadrado y todo esto sobre h. Y evidentemente esto es un límite, ya aquí va el límite tal. Entonces esto nos queda como, este se elimina, este se elimina, este se elimina, esto nos queda h al cuadrado, entonces esto nos va a quedar como el límite de h cuando tiende a 0 de h1 sobre, o sea, nos va a quedar, aquí esto de acá nos dio 0, entonces nos queda 0 sobre h al cuadrado sobre h, y esto nos queda como el límite de h cuando tiende a 0 de 0 sobre h al cubo. Y esto es 0. Entonces, finalmente, la derivada, que sería de la derivada parcial, que la vamos a anotar así, con respecto a x de f, es igual a ver, déjenme recordar, esto era y elevado a 6 menos x al cuadrado y al cuadrado sobre x al cuadrado más y a la 4 elevado al cuadrado cuando x, y es distinto de 0,0 y 0 cuando x, y es igual a 0,0. ¿Ok? ¿Perfecto? ¿Está ahí? ¿Sí? Me perdí cuando derivaste en base a 0 la x. ¿Cuándo qué? Cuando derivaste la x en 0.
Ya, recordemos que la definición de derivada direccional es esta, ¿ya? La derivada direccional, por definición, en respecto a x particularmente, de f es igual al límite de h, y esto en un punto A, derivada en un punto A, B, por ejemplo, de h cuando tiende a 0 de f de a más h, b más, no, menos f de a, b sobre h. Recordemos que esa es la definición de derivada direccional con respecto a x, ¿ya? Particularmente la derivada parcial con respecto a x, ¿ok? Esa es la definición de derivada parcial con respecto a x. Ahora bien, esto de aquí, como lo estamos calculando en el 0,0, porque ese es el punto que nos interesa, cambiamos a y b por 0,0. Entonces, esto nos va a quedar como la derivada parcial de f, con la derivada, claro, la derivada parcial respecto a x de f en 0,0 va a ser, por definición, el límite de h cuando tiende a 0, ¿de qué cosa? De f de 0 más h, 0 menos f de 0,0 partido todo esto en h. Y ahora empezamos a calcular, a determinar. Tenemos que ir reemplazando estos valores, estos son las x y estos son las y, x, y tenemos que ir reemplazándolos en la función y ver qué nos va dando. Entonces, nos vamos acá arriba para ver la función. La función tiene esta expresión de acá, esta expresión de acá. Esa es la que estamos revisando, porque estamos tendiendo a 0. No estamos en el 0,0. No estamos en el 0,0, estamos tendiendo ahí. Entonces, vamos dibujando. De hecho, en delante me equivoqué, que este punto acá, el 0,0, está definido como 0, así que directamente nos va a dar 0. Es un error pequeño, pero que no afectaba al cálculo. Este punto está definido como 0,0. Entonces, como ese punto está definido como 0,0, en la función esto nos va a quedar, f, o sea, no, nos queda el límite de h cuando tiende a 0 de, aquí ya no estamos en el 0,0, entonces ocupamos el lado de arriba de la definición. El lado de arriba era, cambiamos x por 0 más h, y era, el y está al cuadrado, entonces me queda por 0 al cuadrado, y esto partido por x al cuadrado, que es 0 más h al cuadrado, más y al cuadrado, que bueno, que era y a la cuarta, que era 0 a la cuarta, menos, aquí estamos en el 0,0, esto está definido como 0, partido por h. Sigo ocupando la definición, aquí no estoy haciendo otra cosa que ocupar la definición. Aquí, todo esto se me elimina, se me hace 0, y ese también se me hace 0, entonces simplemente, y menos 0 me va a quedar. Estoy ahora haciendo álgebra, ¿cierto? Me va a quedar el límite de h cuando tiende a 0, de 0 partido por, aquí h más 0 es h elevado al cuadrado, h al cuadrado, partido por h. Y esto de acá finalmente me va a quedar como el límite de h cuando tiende a 0, ¿de qué cosa? De 0 sobre h al cubo, o lo que es lo mismo, 0, por el teorema de 0 aniquilado. Perfecto, muy bien. Ya eso fue lo que hice, voy a ocupar la definición. Entonces nos queda esa expresión que coloqué en delante, ¿cierto? Esa es la derivada parcial con respecto a x. Nos piden ambas derivadas parciales, la derivada parcial respecto a x y la derivada parcial respecto a y. Vamos a conseguir la derivada parcial respecto a y. Fuera del 0,0 tenemos que derivarlo de arriba parcialmente, entonces nos va a quedar la derivada parcial respecto a y. 2, derivamos la de arriba y la de abajo sin derivar, entonces nos queda 2xy por x al cuadrado más y a la 4 menos, ahora la de arriba sin derivar, x y al cuadrado por la de abajo derivada, entonces nos va a quedar, no nos queda x, solamente nos queda 3 y a la 3, no, 4 y a la 3, por 4 y a la 3, y todo esto sobre lo de abajo al cuadrado, que era x al cuadrado más y
a la cuarta elevado a 2. Hagamos un poco de álgebra. ¿Cómo nos va a quedar esto? Aquí nos va a quedar, fíjense que este i a la cuarta con este i va a quedar a la quinta, y son 2, y aquí tenemos 4, y aquí tenemos este i que va a quedar a la quinta, entonces este 4 se va a alinear con ese 2 y me van a quedar 2, por lo tanto, y van a ser negativos, y de este lado solamente va a quedar, entonces nos va a quedar 2x al cubo y menos 2x y a la 5. Sí, sobre x al cuadrado más y a la cuarta elevado al cuadrado. Lo que dije fue medio confuso, pero básicamente lo que hice fue multiplicar esto y sumar y restar lo que correspondía, saltándome los pasos porque supongo que eso lo pueden hacer, ¿cierto? Lo pueden visualizar. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Lo único que hice fue calcular la derivada parcial respecto ahí de la función f cuando x, y es distinto de 0,0. La calculé ahí, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto, gracias Alejandro. Vamos a borrar, tratemos de guardar eso en nuestra cabeza para ocuparlo después. Ya, más o menos memorizado. Ahora vamos a calcular la derivada parcial en 0,0. Aquí tenemos que ocupar la definición. La definición, recordemos, esto sería la derivada parcial de, o sea, si la derivada parcial respecto a i de f estaría definida por el límite de h cuando tiende a 0 de f de 0,0 más h menos f de 0,0 sobre h. ¿Aquí qué nos va a quedar entonces? Nos va a quedar 0 por 0 más h elevado al cuadrado, partido por 0 al cuadrado más 0 más h elevado a 4, menos, aquí en 0,0 la función está definida como 0, sobre h, aquí va el límite, que siempre se me olvida escribirlo, ahí va el límite, y esto va a ser igual al límite, ¿cierto? ¿De qué cosa? De, aquí me queda 0 por algo 0, y aquí abajo solamente me va a sobrevivir este h a la 4. A la 4 menos 0, solamente me queda 0 sobre h a la 4 sobre h, por lo que es lo mismo, el límite, ¿cierto? De h cuando tiende a 0, de 0 sobre h a la 5. Por lo que es lo mismo, 0. Hasta acá, ¿se entiende? Y otra cosa, ¿les molesta que raye encima? Porque puedo abrir otra pizarra y rayar una pizarra completamente limpio, sin como todas estas letras que molestan, pero lo hago para no perder tiempo entre que cambio de aplicación y tal, y para tener ahí a la vista el ejercicio, porque si no tengo que estar recortándolo, cambiándolo de pizarra, aunque tengo otra pestaña, entonces lo podría estar mirando acá, también podría hacerlo, pero no sé, ¿les gusta así o prefieren que rayen una pizarra más limpio? Le da lo mismo a Jorge y a los demás. Yo ya me acostumbré a hacer esto así, aparte yo soy súper desordenado, lo siento mucho. Lo siento mucho. Por favor, no sean desordenados como yo. Ya, perfecto, gracias Catalina. Espero que Alejandra también le dé lo mismo. Ya, perfecto, muchas gracias. Qué bien que se entienda. Bueno, finalmente, entonces, como vimos, la derivada parcial respecto a x, o lo que es lo mismo, o sea, respecto a y de f, era igual a, ¿cómo era esto? Era 2x al cuadrado y al cubo menos 2x y a la 5 partido por x al cuadrado más y elevado a 5, no, perdón, a 4 elevado al cuadrado cuando x, y era diferente de 0,0, ¿cierto? Y 0 cuando x, y es igual a 0,0.
Eso era, ¿cierto? Es que no recuerdo bien si era exactamente esa, pero si no era esa, era algo muy parecido y bueno, se entiende a lo que quiero referirme, a lo que calculamos delante, ¿cierto? ¿Sí? Creo que sí. Ya, no importa, pero ahí tenemos las dos derivadas, ya esa y la anterior. Son lo malo de andar borrando, que borro y pierdo lo que escribí antes. No importa. Ok, muy bien. Encontramos las derivadas parciales. Y ahora finalmente el ejercicio nos pregunta, ¿la función es diferenciable en 0,0? Voy a dejar que ustedes respondan, porque esto es una pregunta. Fíjense que, fíjense que encontramos la derivada parcial respecto a x en 0,0 y la derivada parcial respecto a y en 0,0. Entonces yo les pregunto, ¿la función es diferenciable en 0,0? Podría hacerlo, hay que calcular. Más que calcular, hay una mejor forma de hacerlo, Jorge. Lo vamos a hacer por reducción al absurdo. ¿Qué es la reducción al absurdo? Vamos a suponer que es diferenciable en el 0,0, ¿ya? Y vamos a llegar a una contradicción. Como sabemos, toda función diferenciable es continua, es decir, si, no, sabemos que si f es, la voy a escribir así, si f es diferenciable, entonces f es continua, ¿ok? Lo voy a escribir así como continua. Sabemos eso, tenemos ese teorema, diferenciable implica continuo, y estamos suponiendo que la función es diferenciable, por lo tanto la función tiene que ser continua, pero en el ejercicio A nos dimos cuenta que la función no era continua, ¿ok? Entonces tenemos una contradicción, tenemos una función que por ser diferenciable tiene que ser continua, pero de hecho no lo es. ¿Y de dónde proviene esta contradicción? Esta contradicción proviene de asumir que la función es diferenciable, por lo tanto la función no es diferenciable. ¿Se entendió? Reducción al absurdo. ¿Se entendió o no se entendió? Lo explico de nuevo. Que según yo no me bastaría porque no implica que no sea continua para ser diferenciable. Se importa el punto más que nada para ser diferenciable. Recordemos esto. Ya, lo primero que vamos a hacer, paso 1. Suponer que la función es diferenciable. Lo vamos a suponer. Ya, pensemos que lo es. Ahora, por teorema, sabemos que diferenciable implica continuo. Si una función es diferenciable, si una función es diferenciable, lo voy a resumir. Si una función es diferenciable, entonces es continua. No al revés, no al revés. Diferenciable implica continuo. Continuo no implica diferenciable, no necesariamente. Pero sí diferenciable. Diferenciable implica continuo. Toda función diferenciable es continua en su dominio. ¿Ok? Eso sí, sabemos con certeza que eso es verdad. Y si no lo sabían, ahora lo saben. Podemos afirmar con certeza eso. Eso es un resultado matemático, un teorema. Sabiendo esto, entonces, lo que tenemos que ver es que, dado que asumimos que la función era diferenciable, que la función sea continua. Pero evidentemente, arriba vimos que la función no es continua. Entonces tenemos algo que supusimos que era verdadero, pero que implica algo falso. Es decir, una falsedad. Esta suposición de acá, que sabemos que tiene que ser verdadera, nos está dando falsa. ¿Ok? No es continua la función. Diferenciable no está implicando continuo. Llegamos a una contradicción. ¿De dónde surge esta contradicción? Esta contradicción surge de asumir la función diferenciable. La función, por lo tanto, no es diferenciable. En otras palabras, para ver si una función es diferenciable, tenemos que la función tiene que ser continua, ¿ya? Pero recuerden que es
diferenciable implica continuo, no al revés. Esta flecha al revés no es verdadera. Es diferenciable implica continuo, no continuo implica diferenciable. Ya toda función diferenciable es continua. Toda función continua no necesariamente es diferenciable. ¿Ya? Y nos dimos cuenta de otra cosa súper importante, que existan las derivadas parciales de una función en un punto no implica que exista, que la función sea diferenciable en ese punto. También eso es un resultado importante que tienen que tener en cuenta. Derivadas parciales en un punto no implican la diferenciabilidad en el mismo. ¿Entendido? Lo buscó Jorge, ¿cierto? Ahí la encontró, ¿cierto? La encontró. Me gusta que no me crea. Me gusta que tenga como esa... que, que, que busque eso cuando lo digo, ¿ya? Sí, esa es una de las preguntas típicas que, no, que suelen aparecer, tipo cazabobo, como lo de la continuidad que habíamos visto la otra vez, de que la función esta no era continua en el cero, o sea, que no tenía sentido preguntarnos por la continuidad en el 0,0 porque el 0,0 no pertenecía al dominio. Son como esas pequeñeces matemáticas que básicamente por definición es que tienen esa propiedad, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Alejandra, ¿lo entendió ahora que lo expliqué de nuevo? Perfecto. Continúo. Si hay alguna duda, alguna consulta, me paran y o vuelvo o no sé, lo que sea, lo que necesiten. Último ejercicio. Ejercicio de regla de la cadena, similar al que vimos en la clase pasada. Sea G una función, esta vez lo arreglé. Sea G una función que va de R2 a R3, definida de esta manera, y F una función que va de R3 a R2. Diferenciable en R3, tal que para todo vector en R3 o para todo punto en R3, ¿cierto? Se tiene que su derivada es esta matriz de acá. ¿Ok? Recordemos que la derivada de las funciones vectoriales, ¿cierto? Es una matriz. Y nos piden calcular la derivada de la compuesta de f y g evaluada en el punto 3,e. Muy bien, vamos a hacer eso. Recordemos que por regla de la cadena, esto de aquí es equivalente a f derivada de g evaluada en 3,e por g derivada de 3, o sea, evaluada en 3,e. Ya recordemos que por regla de la cadena expreso así. Es decir, derivamos la de acá, la evaluamos en la función sin derivar y la multiplicamos por la derivada de la función que queda dentro de, por decirlo así, el argumento de la primera, de la más grande, por decirlo así, de la composición. Y así sucesivamente. O sea, esto puede seguir y seguir. Lo que pasa es que esta es nuestra última función. Muy bien. Hasta aquí. Vamos a interpretar esto. ¿Qué es esto de acá? Esto de acá, este término de acá. ¿Qué va a hacer? ¿Qué nos va a dar? La matriz que tenemos ahí a la, arriba a la derecha, pero primero hay que hablarla Exactamente. en G. Exactamente. Con estos valores, dependiendo de estos valores de acá, ¿cierto? Donde este es U, este es V y este es W. Perfecto, sí. Y esto de acá, este término de acá, ¿qué es? Es algo que tenemos que calcular nosotros la G'. Sí, exactamente. Una matriz de 3 por 2 si no me equivoco. Sí. Sí, tres filas, dos columnas. Sí, así es. Eh, ok, muy bien. Y entonces, si ambas son matrices, qué es este signo por de acá? ¿Qué está multiplicando? Matrices. Así es una multiplicación de matrices. Y fíjense, creo que se fijen que tiene todo el sentido del mundo, porque estamos yendo de R2 a R3, pero luego de R3 volviendo a R2. Entonces, al final, F compuesta con G es una función que va de R2 a R3, luego vuelve a ir a R3, qué horrible eso,
R3 y va de nuevo a R2. O lo que es lo mismo, es una función que va de R2 en R2. ¿Ya? Esta nueva función, que es el resultado de la composición de funciones, es una función que va de R2 en R2. Por lo tanto, su derivada va a ser una matriz 2 por 2. Y justamente esta multiplicación de matriz, como esta es una multiplicación 2 por, como esta es una 2 por 3 y esta es una 3 por 2, sabemos que la multiplicación de matrices hace que me quede con esta cantidad de filas y esta cantidad de columnas. Es decir, el resultado va a ser, bueno, esto es una M, esto es una M, aquí se está multiplicando, ¿cierto? Y el resultado, por lo tanto, va a ser una M 2 por 2. Tiene todo el sentido del mundo que esto se hace. Ya, vamos a calcular entonces. ¿Qué es lo que necesitamos? No necesitamos F, ¿ya? Porque si recordamos la expresión era F derivada de G evaluada en 3, E por G derivada evaluada en 3, E. No necesitamos F. Lo único que necesitamos es F', que la tenemos, G, que la tenemos, y la derivada de G. Eso es lo que no tenemos y eso es lo que tenemos que calcular. Además de, bueno, después calcular este producto. Calculemos G', la matriz G'. G', ¿cuánto nos va a dar? Bueno, G' nos va a dar, vamos a ir calculando. Ya. Esta tiene que ser una matriz de 2 filas y 3 columnas, sí. Primero es la primera función derivada en X, es decir, logaritmo natural de I, no coma, porque es una matriz. Ahora, la primera función, a ver, lo voy a escribir, escribámoslo así. Primero es de F1 en dx de, más que F1, le voy a colocar para que tenga sentido con lo que estábamos hablando. Recordemos que este era U, B, W. Esto es de U en dx, de U en di, de B en dx, de B en di, y finalmente tenemos que calcular dw en dx y dw en di. Tengan cuidado con el orden de la matriz, ¿ya? Yo el otro día, en la otra ayudantía, el lunes pasado, yo me había confundido. Eso se arregla fácil transponiendo la matriz. Y uno se da cuenta por el tema de qué orden tienen que tener las matrices para multiplicarla. Pero tengan cuidado cuando multipliquen la matriz. Recuerden que las filas corresponden a la misma variable y las columnas, o sea, las filas corresponden a la misma función en este caso, a la función U, función B, función W, y las columnas corresponden a la variable. O sea, la primera variable son puras derivadas, la primera columna son puras derivadas con respecto a X y la segunda columna siempre van a ser puras derivadas con respecto a Y. Recuerden que columna son las verticales, ¿cierto? Piensen en las columnas de este templo de Zeus, no sé, columnas romanas, las columnas son verticales, y en las filas piensen en las filas de un concierto, las filas son horizontales, ya las filas de sillas son horizontales. Ok, entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Primero vamos a hacer la derivada de U con respecto a X. Esto es derivar esto con respecto a X de manera parcial, ¿cierto? Nos va a quedar simplemente logaritmo natural de X, de Y, perdón. Ahora, la derivada de esto con respecto a Y. La derivada, aquí la X queda como constante y nos queda logaritmo natural de Y, eso es 1 sobre Y, por lo tanto nos va a quedar X sobre Y. Ahora, X coseno de Y. La derivada respecto a X de esto es coseno de Y, coseno de y, y la derivada de esto es derivar coseno, mantener y la derivada del coseno es menos seno. Entonces nos queda x, o sea, menos x, seno de y. Y finalmente, aquí nos queda e elevado a xy. Aquí tenemos que ocupar regla de la cadena. ¿Por qué? Porque primero derivamos exy, que nos va a quedar simplemente exy, y luego derivamos lo que está arriba. Arriba hay un xy, y estamos derivando con respecto a x, por lo tanto nos va a quedar y. Menos, no menos, nada que ver. Y aquí la misma derivada, ¿cierto? Pero como estamos derivando con respecto a x, nos va a quedar exy, perdón, con respecto a y, x. Esa es nuestra matriz. ¿Listo?
Y ahora lo que podría, Una duda, ¿por qué hay un menos X ahí? ¿No debería ser X simplemente? porque la derivada del coseno es menos seno. Ah, ¿O verdad, igual? tienes razón. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me suelo confundir a veces. Me confundo, por ejemplo, con la integral y la derivada, o bueno, la antiderivada, que una es positiva y la otra es negativa, a veces me confundo. Entonces, si me llega a pasar eso, me avisa. Pero recuerdo que era menos seno. Y ya, vamos a borrar esto y vamos a guardar esa matriz en un ladito, que nos va a servir. Aquí nos conviene evaluar al tiro los puntos. Nos conviene evaluar al tiro estos valores de acá. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Logaritmo natural de e, eso es 1. 3 sobre i, eso es 3 sobre e. Coseno, aquí esto nos va a quedar coseno de e. Aquí x, seno de i, nos va a quedar, bueno, menos 3 seno de e. Aquí nos queda e elevado a 3e más 1. ¿Por qué más 1? Porque este i se vuelve un e y tenemos multiplicación de potencias de igual base. Entonces sumamos los exponentes y aquí nos queda 3e elevado a 3e. 3e elevado a 3e. Entonces esa es nuestra matriz final. Y ahora lo que tenemos que hacer es encontrar esta expresión de acá. Esta expresión de acá no es otra cosa que tomar los valores u, v y w y reemplazarlos acá. Pero primero reemplacemos estos valores, tanto x como y, por estos valores que nos están diciendo acá. Muy bien, aquí u evaluado básicamente por acá. Eso. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que u de 3, e va a ser igual, fíjense, a 3 por logaritmo natural de e, que es 1, 3. Aquí nos va a quedar e coseno, o sea, 3 coseno de e. Por lo tanto, b evaluado en 3, e es igual a 3 coseno de e y w nos va a quedar como, bueno, w de 3, e nos va a quedar como e elevado a 3e. Entonces, ya tenemos los valores, reemplacémoslos acá, en esta matriz, que la voy a escribir acá. Esta matriz de acá que es f derivada de g, no es g. Cuando digo e me refiero a la base del logaritmo neperiano Euler, ¿ya? No, recuerden eso, es ese número, el 3 punto, no sé, no, 2 punto algo, no recuerdo cuánto era, ¿quién recuerda eso? Entonces, aquí nos queda u al cuadrado es 3 al cuadrado, 9, más w, que es 3 no, e3e, e elevado a 3e, luego 0, luego bw, esto es 3 coseno de e 3e. Ahora, 3 logaritmo natural de u. 3 logaritmo natural de u es 3 logaritmo natural de 3. 3 logaritmo natural de 3. Luego, esto es menos 2d menos w. Menos 2d serían menos 6 coseno de e menos w3, o sea, e elevado a 3e, no g, y el último 0. Y ahora tenemos que hacer la multiplicación de estas dos matrices. Entonces, llamemos a esta matriz de aquí B, y llamemos a esta matriz A. Ahora nosotros queremos A
por B. Y esto es igual a la primera fila por la primera columna. Aquí el primer valor simplemente es 1, entonces nos va a quedar, esto nos va a quedar horrible. 9 más e elevado a 3e. Luego, segunda posición de la, o sea, este valor por este valor nos va a dar 0. Y luego este valor por todo esto de acá. Entonces nos va a quedar más 3 coseno de e. Y aquí multiplicación de potencias de igual base nos va a quedar e elevado a 6e más 1. Esa es nuestra primera posición. Ahora, primera columna, o sea, primera fila, segunda columna. Dice, primera fila, segunda columna. Nos queda, el primer valor es esto, 9 más bla por esto de acá. Entonces nos va a quedar 27, esta es la segunda posición, le voy a colocar un punto y coma, 27e más 3e elevado a 3e menos 1. La segunda posición se elimina y tenemos que hacer esta multiplicación de acá, de este 3 elevado bla, 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 que nos va a quedar, lo voy a escribir acá arribita, 9 seno, no, 9 coseno de e elevado a 6e, ya, y esto está sumando, todo este término más este término más este término, la segunda posición, de hecho vamos a mover esto un poquito, porque quedó horripilante. Ahí sí. Vamos a borrar acá y vamos a agregar ese 6 acá. Mucho mejor. Está quedando horripilante, ¿cierto? Sí, así es. Ahora, segunda fila, primera columna. Nos queda 3, logaritmo natural de 3. ¿Este es menos coseno o es coseno nomás? No, es coseno nomás. Aquí esto es un punto. Esto es un punto acá. Menos 6 coseno cuadrado de e menos coseno de e elevado a 3e, y bueno, 0 por lo que sea 0, y ahora segunda fila, segunda columna. Aquí nos queda 9 logaritmo natural de 3. Yo creo que ahora ni siquiera me están prestando atención, yo tampoco lo haría, pero ya que estoy súper modo foco así, haciendo esta cuestión así como para hacer las multiplicaciones y tal, bah, esto se hace con una calculadora, esto se hace con una calculadora de, de matrices ya. Coloqué unos valores muy feos para hacer este ejercicio, tuve que haber colocado más 0, pero ya, no importa, no importa, no importa. ¿Cómo iba esto? Entonces era 9 logaritmo natural de 3 sobre e, más 6 por 3 es 18, seno de e, coseno de e, seno de e, coseno de e, y aquí nos va a quedar 0 por la cuestión, 0. Y ahí finalmente obtenemos el valor que estábamos buscando. Esto de acá es esto de acá. ¿Ok? Ese es el valor de la derivada que estábamos buscando. Vamos a verla ahora. Perfecto. Muy bien. Esa fue esa preciosa matriz 2×2 que conseguimos, que sí, que es una matriz 2×2, a pesar de que es gigantesca, que corresponde a la regla de la cadena, a la derivada, a partir de la regla de la cadena de lo que estábamos trabajando. Hasta acá, ¿hay alguna duda, alguna consulta, alguna acotación, algo para repasar antes de la prueba? Quiero que les vaya bien.
Disculpa, ¿esa matriz F' de qué orden es? F' es de orden 2 por 3. Dos filas, tres columnas. Y G' es 3 por 2, ¿no? 3 por 2, exactamente. Tres columnas, perdón, tres filas, dos columnas. Que me queda la duda, ¿no? Tendría que habernos quedado algo de 3 por 3 en teoría, pero igual nos quedó algo 2 por 2. No, no, fíjate, porque vamos, Ah, no, ya me acordé. Era que tenían que coincidir en el último, pero tenían que quedar de orden del primero y del segundo, del último término. Ya, gracias. Estaba ya confundido en sé. eso. No, igual piensa en esto. Esto va de R2 a R3, luego F va de R3 a R2, ¿ya? Entonces, básicamente esto va de R2 a R2. Por eso es que no tiene que quedar 2 por 2, ¿ok? Porque hay como un paseo entre R3, que es como que vamos a R3, pero nos devolvemos, pasamos por ahí nomás por R3, es como parte del trayecto, pero no es el resultado final. Entonces vamos de R2 a R2. Ese es nuestro resultado final, de R2 a R2 y un paseíto por R3. Entonces al final, la compuesta, esto de acá, F o G, que es una función nueva, esto va de R2 a R2, la flecha, de R2 a R2, ¿ya? La compuesta va de R2 a R2, y a lo que le estamos calculando la derivada es justamente a la compuesta, a esta función que es de 2 por 2, o bueno, que parte en R2 y termina en R2. Por eso es que la matriz resultante nos queda de 2 por 2, ¿ya? Y ahí ya no hay cómo perderse con respecto al orden, porque como es 2 por 2 sí o sí tiene que ser dos filas, dos columnas. Bueno, eso, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que quieran aclarar? Perfecto, si no tienen dudas, se pueden retirar, la clase llega hasta acá, y si tienen dudas, que sería lo óptimo, por favor pregúntenme y tal. Leo el chat. Sí, sigo ayudantía, pero no he subido la clase aún. Esta semana estoy hasta arriba de trabajo. Y la verdad es que tampoco creo subir esto por lo pronto. Quizás suba la ayudantía el fin de semana y me van a tener que saber disculpar. Ustedes saben que yo la edito y tal. La podría subir así sin editar y sin nada, si es que me lo piden. Pero prefiero editarla. Si urge que la subiré con urgencia, sin editar ni nada. Pero si no, preferiría editarla y tal. Y aparte, como les dije, estoy hasta arriba con trabajo y cosas y tal. No respetaron mucho la semana de vuelta al 18. El mismo lunes yo tenía una evaluación. Ya, en fin. Bueno, creo que ustedes tampoco se respetaron mucho, ¿ah? Teniendo prueba hoy día, bueno, mañana, en fin. ¿Se me escuchó muy bajo el micrófono esta clase? Ah, ya. Es que veo el micrófono y veo que como que sube un tantito nomás chiquitito, entonces pienso que me escuché bajo. Pero ya, no importa. Eh, como les dije, Catalina, Alejandra, se pueden retirar si así quieren, como la clase ya está terminada, y si no, bombardeenme con dudas, pregúntenme para llegar al control con la menor cantidad de dudas posible y que les vaya bien. Bueno, la prueba, esta es prueba, no es control, vale más porcentaje la nota y es más compleja. Adelante, Catalina, y que le vaya bien, Alejandra, si es que se va. Voy a parar de grabar.